Hola literatos, hoy vamos con charla de Kafka en la orilla. Es una de las lecturas programadas para la agenda de Nipones, el grupo de literatura japonesa del Club Dumi Literato. Todos muy bienvenidos a participar. Dejaré el enlace de la agenda, bueno, de lo que queda de agenda lectora de 2024. Estén muy pendientes porque más o menos en noviembre compartiré la agenda lectora de 2025. Es de libre acceso y bueno, básicamente nos reunimos para leer los libros, comentar un poco sin spoilers en los chats de WhatsApp y después celebrar la reunión. En este caso, bueno, en el caso de Kafka en la orilla tendremos una charla como menos estructurada, más amena, de las impresiones que nos generó el libro y de las preguntas inconclusas, ¿no? Que todo el mundo comenta sobre esta obra. Vamos a hacer una charla así relajada porque solo estamos nosotras dos. Muy bien. Pues, híjole, ¿qué te puedo decir? Me pareció muy japonés. Sí. O sea, es muy de, pues sí, es muy de allá, es muy de la cultura, muy, o sea, con muchos simbolismos. Me gusta mucho porque es como, ¿cómo podría decirlo? Pues explora, me gustó la manera, ¿no? En la que te está contando dos historias que se van empezando a mezclar y que de pronto ya llegan a un punto en el que en el que convergen y se empiezan como a unir. Y aquí está este rollo así como medio místico y un montón de como símbolos, ¿no? Alrededor de ellos. El gato me parece así, o sea, es como lo principal, ¿no? En todo esto, o sea, como los animales, ¿no? El cuervo, el gato, el perro, como ciertos animales que supongo yo, porque la verdad es que no me dio la vida, porque pues tengo 2 días de leerlo, ¿no? Bueno, 1 y medio, 2 días completos. Entonces sí me parece como, o sea, yo ya había leído que antes porque me había dado mucha curiosidad porque últimamente han salido muchísimos libros de autores japoneses con gatos. Entonces un día me puse a buscar y sí tienen como cierta importancia, ¿no? Para ellos. Entonces dije, ah, mira, y me gustó cómo lo llevó. Ah, este rollo de Murakami, un poco de meter cosas como medio sexuales, ahí como, así como que de pronto la primera fue de, ay, órale, ¿no? Y luego fueron subiendo como de tono, ¿no? O sea, de pronto van como subiendo. Y pues como este cruce entre los vivos y el más allá, y no sabes si, pues, qué pasa, ¿no? O sea, que si de pronto cae la lluvia de peces, que me parece magnífica la de sanguijuelas. Me está gustando, ya, te digo, ya casi. La verdad es que hoy tenía toda la intención de terminarlo en la tarde, pero me distraje en la academia de mi hija y ya no pude, ¿no? Porque ya iba a acabar. Pero me parece muy bien. ¿Y tú? A ti que te es como más cercano, ¿no? Más a la cultura. No, te rindió mucho para leerlo porque sí, siempre es un libro pesadito, no porque sea complicado de entender, sino porque por lo del surrealismo, ¿no? Uno se... Pero como- es un surrealismo distinto, ¿no crees? O sea, no es, o sea, es un surrealismo muy del oriente, muy de ellos, muy asiático, o sea, no sé. Yo la verdad es que por eso me he tratado, la verdad es que a veces no puedo porque tengo muchos libros, ¿no? Ya estoy leyendo como entre 10 y 12 al mes, entonces ya es luego un poco pesado. Trato de llegar a los, a las metas, pero creo que además también Murakami tiene su estilo. Yo leí Tokyo Blues y empecé, ¿cuál otro? No me acuerdo cuál otro empecé, pero lo empecé muy, o sea, muy de los primeros capítulos. Y sí creo que tiene un estilo muy marcado. Y como dices tú, este surrealismo, esta magia que maneja, es como bien distinta. Yo creo que mucho tiene que ver también el que
por ejemplo, no le hayan dado el Nobel, ¿no? O sea, este estilo. Y creo que este libro, como dices tú, no es difícil de leer, pero sí trae como mucho. Y me gusta estos dos, cómo lo llevan, ¿no? Las voces, o sea, porque es un capítulo primero del chavito y el otro es del hombre mayor, ¿no? Me cae súper bien el Nakama. Cata. Ajá, Nakata. Nakata me cae perfecto. Mm. Este, y el niño también, al que pude odiar mucho es al papá. Me cae pésimo el señor, pero, pero ahí todavía tengo mis dudas, ¿no? En lo que me falta de los capítulos. Te digo, voy en el 42. Me faltan creo que 8. No Sí, sé son si 5 o 6. 49. Sí. Me faltan 7. Sí, pues fíjate que vas a terminar con muchas preguntas porque hay cosas que no se explican, ¿no? Pero sí, lo que dices, o sea, Murakami ha sido criticado por ser poco japonés, ¿no? Porque es muy occidentalizado, porque habla mucho de las marcas del extranjero, ¿no? Eso todo, cada descripción de personaje viene con la descripción de lo que está vistiendo, ¿no? Y siempre son de marcas extranjeras, de la música extranjera, de la literatura extranjera, siempre las referencias son esas, pero yo siento que él no está tratando de forzar una occidentalización de su literatura, porque por ejemplo, si tú sales aquí a la calle y empiezas a analizar a la gente se viste así. Y es casi que un uniforme, ¿sabes? Porque está tan masificado que, por ejemplo, las mujeres entre 27 y 37 años con hijos, por lo general se visten con un mismo patrón y manejan mismos tipos de zapatos de las mismas marcas y los mismos accesorios, o sea, es como un uniforme. Entonces es curioso, siento que él quiso retratar eso al ser tan meticuloso diciendo qué vestía cada personaje y cómo iba y tal. Pero aquí no lo marca tanto, ¿sí? O sea, sí te dice, sí te describe, y por ejemplo me da risa porque los carros, ¿no? Aquí sí son las marcas Volkswagen, la marca de Oshima también. Sí menciona un poco la ropa, pero más, por ejemplo, en los jóvenes, porque Nakata no, o sea, Nakata no lo dice, ¿no? O sea, Nakata sí es, o sea, yo me lo imagino como un señor mayor japonés vestido, pues así X, ¿no? O sea, que no, y en este libro no lo vi tanto, en Tokyo Blues sí viene mucho de marcas pero en este libro no lo sentí tanto. ¿Tú sí? Pues sí, como lo dices en los personajes jóvenes. Por ejemplo, cuando leí Oshima, logré captar más o menos como la vibra que emanaba ese personaje, o sea, como lo que quiere él es que el lector visualice, ¿no? Entonces sí pude visualizar a un chico súper cool, pero minimalista en su estilo, que tiene accesorios que no son del conglomerado, es decir, marcas algunas cosas muy costosas, algunas cosas muy estéticas, muy estilista el chico, entonces sí sentí la diferencia, ¿no? Pero sí, es como una herramienta que él usa para que el lector pueda visualizar mejor al personaje, ¿no? Pero es que sí he leído en algunas reseñas que dicen que es como una forma de forzar la occidentalización, ¿no? Porque también menciona a Johnny Walker y menciona al coronel Sanders de KFC. Sí, sí, es cierto. Sí, pero es que Pero, aquí eso, pero ahí es como, creo yo que es parte de su magia, ¿no? O sea, es muy mágico este libro. Y sí, obviamente estos dos personajes tienes toda la razón. Son totalmente occidentales, ¿no? O sea, el Johnny Walker y el, el coronel Sanders, pues son muy de acá. Pero sí creo que lo que es un contraste, porque por ejemplo, Nakata no lo entiende, o sea, a él le da lo mismo, porque ni siquiera sabe quién es Johnny Walker, ¿no? Entonces, pues, o sea, es un nombre X, ¿no? Y cuando le dice del coronel Sanders, pues también le da precisamente lo mismo. Y yo creo que
o sea, él en desborda su imaginación, ¿no? Sí, O sí. sea, desborda, no sé, yo siempre tengo cuando veo, por ejemplo, no veo mucha, ni películas ni nada, orientales. Gabriel sí ve más, yo no. Pero, por ejemplo, cuando veo con mis hijos, yo veo mucho Gilby, ¿no? El estudio Gilby. Entonces, cuando veo eso, sí hay muchas cosas como bien distintas, ¿no? De nosotros, cómo lo toman, cómo expresan, por ejemplo, el paso entre la vida y la muerte, esa espiritualidad. Y en este libro lo vi mucho. O sea, vi mucho esa espiritualidad, ese paso como en ese más allá, pero no el más allá de acá, sino el más allá de allá. O sea, el más allá oriental, ¿no? Donde puedes pasar entre el tiempo, entre la vida y la muerte, o sea, como varias cosas. Sí, creo que a veces cae como ¿cómo es posible, no? O sea, en esa magia que de pronto dices, ay, ¿quién se va? O sea, a mí una escena que me dio mucha risa fue la de las, de los peces, ¿no? Y que la mujer dice, ay, qué bueno que no cayeron atunes, porque sí me hubieran lastimado, ¿no? De la cachetada que le dieron cuando llovieron. Y dices, bueno, sí, porque el atún es más grande, ¿no? Pero, pero de pronto el pensar en que, o sea, entiendo perfecto al policía, ¿no? Al policía que le llega el viejito y le dice, yo lo maté, yo hice, porque los corazones de los animales, y me dijo que el corazón del siamés, o sea, cosas así que de pronto, o sea, como que no entiendes, y de pronto le dice, no, y va a llover, y abra su paraguas, y ay, sí, señor, váyase a dormir, ¿no? O sea, sí es como, sí me gustó, pero sí creo que es te hace reflexionar, tiene muchas frases para reflexionar, que te hacen pensar, por ejemplo, en Nakata, ¿no? Hace muchas reflexiones como a lo básico de la vida, ¿no? O sea, no necesitas haber estudiado, sino que es como lo lógico, ¿no? Como desde lo más inocente, digamos, ¿no? Y por ejemplo, Kafka, pues sí, es como más profundo, ¿no? Y más cuando se pone en su papel de cuervo, ¿no? Entonces, el como verlo y que además se dio la tarea de estar leyendo, ¿no? Porque menciona muchos libros y muchas teorías filosóficas y las trata de explicar y por qué tiene que vivir así y el encuentro como con ¿qué será? Pues con todas las predicciones del papá, ¿no? Entonces sí me parece un libro, como para estar pensando, o sea, creo que como, primero no lo he terminado y segundo creo que aún terminándolo requiero como de pensarlo. No, yo llevo una semana procesando, pero Bueno, sí, pero ya sí. me puedes decir, digo, no me interesa que me cuentes más, pero sí o sea, por eso me conecté, porque dije, bueno, quiero saber a qué llegaron, o sea, qué onda con este libro, o sea, cuál es como, no sé, no la conclusión, pero sí como la interpretación desde este punto distinto de vista, ¿no? Sí, Más oriental. sí. No, pues mira, lo que dices sí también lo sentí, que hay una especie de humor del autor, ¿no? Cuando cuenta sus cosas surrealistas, ¿no? Porque siempre que las cuenta, siento que, pues no es que se esté burlando indirectamente de algo, sino que lo trae a colación de forma tácita. Por ejemplo, en la lluvia de los peces, me recordaste que la señora dijo, no, menos mal que no fueron atunes. A veces podría entenderse como la facilidad que hay aquí en esta cultura para adaptarse, ¿no? A las cosas sin cuestionarse. De hecho, algunos japoneses se refieren a la cultura japonesa como una cultura de ovejas, que solamente están acostumbrados a seguir y no se cuestionan cosas como pues, problemas sociales y cuestiones políticas, nada, solamente como tienen un nivel de vida pues cómodo, no tienen necesidades básicas sin suplir, entonces no les importa lo que suceda en el futuro, les importa es pues el ahora, lo que está pasando y muy individualistas, ¿no?
Y así la señora vio que llovieron peces y dijo, ah, bueno, pues están lloviendo peces y punto. ¿Por qué están lloviendo peces? Es ilógico, no me interesa, no es mi problema, solo llovió y pasó. Algo Igual las sanguijuelas, ¿no? sí, O sea, sí. están lloviendo sanguijuelas. Uy, qué terrible porque se dejó en la calle, está resbalosa y hay accidentes. Pero nadie o sea, pero no es la pregunta como del por qué, o sea, de dónde vinieron, qué pasó, o esto del gato, ¿no? O sea, puedo hablar con los gatos. O sea, ¿y cómo puedes hablar con los gatos? O sea, porque además el gato es de la buena fortuna, ¿no? Simboliza la buena suerte o el que te vengan, o sea, para Japón, según entiendo, ¿no? Sí, La fortuna, la buena suerte, el que te deja como entrar. Entonces, yo entiendo que es como aquel porque me he estado fijando, te digo, precisamente en esto, en los gatos, ¿no? Porque últimamente no sé, pero todo el mundo se ha hecho, ahora los gatos están muy de moda, ¿no? Todo el mundo tiene gatos. Ahora, bueno, acá todos empiezan a tener como, antes eran aquí perrijos, ahora son gatijos. Entonces de pronto empiezas a ver que también en la literatura y sobre todo en esta, ¿no? En la oriental y en Japón. Pero en este libro es como muy importante, ¿no? Porque Mimi, por ejemplo, Mimi te dice, es el gato totalmente culto, ¿no? Que te habla de ópera y además hay como esa, también así como dicen, entre los perros hay razas, pues también entre los gatos, ¿no? El siamés culto, el gato negro que es como más cool, el otro gato como arrabalero, que es incluso hasta como medio tonto, pero al final de cuentas todos son como buena onda. Y tienes Nakata que de pronto tampoco entiendes, y bueno, hasta donde yo voy como que todavía no entiendes qué onda con él, o sea, se desmayó, se estuvo en coma, de pronto le dice o sea, cuando le dice al chico que se me acaba de ir, a Hoshi, Kafka Tamura, ah, Hoshino. a Hoshio, cuando le empieza a contar y le dice, es que yo cuando era niño estaban los americanos aquí, y él así como, ¿de qué hablas, no? O sea, pues es la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y lo ven así como, eso nunca pasó, ¿no? O sea, y de pronto tú también te cuestionas, ¿no? Porque pues ya sería, o sea, no vi de qué año es este libro, pero pues es como muy grande o en qué momento está, porque él tiene 80 y tantos, ¿no? O sea, es un viejito, pero no tanto. Entonces, y, y por ejemplo, la maestra, ¿no? Que también escribe y que dice lo que había pasado o sea, como que de cierta forma es hasta medio incoherente, o sea, no tiene una razón, o sea, el hecho de que la mujer le hubiera bajado la regla y que le haya dado una cachetada porque le llevaran, pues no es una razón para que los niños se hubieran desmayado, para que hubieran perdido el conocimiento y mucho menos para que se quedara en coma, ¿no? O para que después en un futuro tuviera 34 horas de sueño. Sí. Y no entiendes por qué no puede, o sea, no puede leer o no puede aprender, pero es muy inteligente dentro de su falta de conocimiento. A mí me gusta ese personaje. Digo, incluso creo que era la reacción obvia el haberlo matado al señor después de estar viendo la crueldad hacia un animal que significa tanto para ellos, ¿no? Sí, pues en Nakata, bueno, ahí viene lo surrealista, ¿no? Y también el título del libro, Kafka en la orilla, que está inspirado, si llegas a esa parte, al cuadro que está en el cuarto de la biblioteca. Entonces, parece que la orilla fuese el límite entre lo real y lo irreal, porque siempre pasa algo que corta ese límite. Por ejemplo, en el caso de Nakata, cuando era niño, lo que cortó el límite entre el mundo real y lo irreal fue el paso de ese objeto metálico, que nunca se dice qué fue, solamente las investigaciones militares llegaron a la conclusión de que no era un avión y no era una prueba militar ni de Estados Unidos ni del ejército japonés. Entonces, eso rompió la frontera y permitió que Nakata cruzara la puerta de la entrada, ¿no?
pues que pasara, y se quedó en ese mundo durante el tiempo que estuvo en coma, y cuando logró regresar, pues ya había perdido media sombra, ¿no? Buena parte de sí mismo se había quedado allá. También lo vemos con la señora Saeki. Ah, Nakata al final del libro tiene una conversación con la señora Saeki y le pregunta, ¿usted también perdió la mitad de su sombra? Y la señora Saeki le dice que sí. Entonces, la parte de la señora Saeki que se quedó en ese mundo irreal es la versión adolescente que Kafka Tamura ve a las 3 de la mañana. Sí, Entonces, la chica de 15 años, ¿no? De la sí, que él está enamorado y de la que se imagina que está con el chico del cuadro o sea, y entiendo que es como exactamente esa pérdida como del tú, de esa sombra, o de tu total, ¿no? De tu yo total que vas dejando como en el otro mundo, en algún momento por alguna causa, ¿no? sí, sí. Y mira que cuando Kafka Tamura entra en el bosque, que ese es otro límite, o sea, los límites, ¿no? En el caso de Nakata, cuando era niño, fue ese artefacto volador. La señora Saeki entró y dejó su versión adolescente, pero logró extraer de ese mundo esos dos acordes espectaculares con los que creó la música de esa canción, que también se llama Kafka en la Exacto. orilla. ¿Y qué más? El bosque también es un límite entre lo real y lo irreal. Y ay, había otra cosa que se me escapa. Ah, el horario. El horario en el que Kafka Tamura puede ver la sombra de ese mundo irreal son las 3 de la mañana, porque siempre es la hora en la que él puede ver a la niña, pero la niña no lo puede ver a él. Puede Sí, está en otro espacio. Exacto, puede sentirlo. Y cuando Kafka Tamura entra en ese mundo, logra cruzar la piedra, la puerta de la entrada, bueno, se encuentra con esa niña y le pregunta que si ella ha ido a la biblioteca. Y ella le dice que sí, pero que en la biblioteca a la que ella va no hay libros, porque ella se quedó en ese espacio físico del pasado. Y en el pasado no era toda Era esa un cuarto, biblioteca. era un cuarto. Exacto. Entonces, cuando él, esa parte anterior, cuando él se despierta siempre a las 3 de la mañana y la ve, es como si se abriera una ventana, pero no puede tener contacto con las personas que están en ese mundo irreal. Es ese juego surrealista que hace el autor, Pero ¿no? esto es como muy, muy común, ¿no? Bueno, o yo lo he visto en varias películas, por ejemplo, te digo, de Estudio Gilby, ¿no? Este juego entre entras a ese mundo y luego sales y hay como detonantes que te anclan a tu mundo real, como tú dices, o límites en los que puedes cambiar, como puedes regresar y en los que tú mismo te puedes perder incluso, ¿no? Sí, Este, sí. porque, por ejemplo, él en algún momento como que se medio pierde cuando está con la chica, ¿no? Y después, pues busca a la señora, digamos que ya grande, o sea, ya la adulta, quiere seguir viendo a la joven, ¿no? Entonces ese cambio o esa búsqueda de esa persona o de esa sombra, como tú dices, está muy interesante, porque además creo que a lo mejor aquí en Occidente no leemos ese tipo, o sea, no es tan fácil, por ejemplo, para mí no es tan fácil ver como ese desfase, ese rompimiento de ti en varias épocas de tu vida, ¿no? Pero sí lo vemos como en la muerte, por ejemplo, en México, ¿no? En México está que tú te mueres y entonces está el momento de los muertos o el lugar de los muertos que puedes ir y, por ejemplo, ahora en Día de Muertos puedes venir y hay como símbolos, ¿no? Que si las flores, que si el perro que te lleva, o sea, hay como cosas que te pueden ayudar a entender ese mundo, pero no hay precisamente de que tú mismo quedes como anclado, ¿no? Y Mm, esto está padre, está bonito, está muy interesante cómo lo lleva y cómo lo escribe. O sea, porque realmente, o sea, lo disfrutas, lo sufres, lo ríes. O sea, como te digo, ¿no? A mí me dio muchísima gracia. O sea, esta señora, en lugar de estar diciendo de los atunes, se debería de estar preguntando por qué llovieron peces. O, o estar enojado por las sanguijuelas, o sea, ¿por qué está, no?
o el hombre que de pronto es, o sea, es mejor, Nakata, de ir a decirle que no ve a que no lee, porque es como irreal, ¿no? Que no lee. Y entonces ahí ves como ese desapego, ¿no? De, de los dos mundos, de ese mundo joven, porque esa es la otra. Notas este mundo joven en, por ejemplo, en las muchachas que ayudan a Nakata, ¿no? Que dicen así como, no, pues toma el tren, ve, o de Hoshio, Sí, también lo ves, ¿no? Y tienes a un joven que tiene alma vieja, que es Kafka, ¿no? Que está precisamente buscando como ese pasado, como, porque él no le compras la edad que tiene, o sea, habla y se comporta como más grande, ¿no? O sea, creo, no, si tú me podrás decir que esta como disciplina la tienen los niños, ¿no? Esto de se paran, hacen ejercicio, deben de comer sano, o sea, como que los enseñan en Japón, por lo que yo he visto, ¿no? A que sean como muy ordenados, a llevar la limpieza, en la comida, el deporte, como algo que necesitan y que deben de ser disciplinados, ¿no? Pero él es muy disciplinado, o sea, yo pienso aquí un chavo de la edad de él que se escapa de su casa haciendo lo que él hace, ¿no? O sea, haciendo algo que te haga bien para ti, leyendo, yendo a hacer ejercicio, comiendo sanamente, queriendo, obviamente también como reducir su estómago, pues para no gastar tanto dinero, pero siendo como bueno, o sea, dentro de todo, ¿no? sí. Y dándose la oportunidad de conocer como los libros que no ha podido leer y conocer como muchas cosas. Está padre, sí me gustó. Sí, es que él nunca lo dice explícitamente, pero da a entender que tuvo una vida sufrida con el padre. Hay una parte en la que dice algo así como todo lo que tuve que vivir en esa casa de ese lugar, ¿no? En la primera casa en la que vivió con el papá y la mamá, y cuando la mamá se fue llevándose a la hermana, dice él, todo lo que tuve que vivir con él, ¿no? Lo que él me hizo pasar. Pues fueron cosas que como que le crearon la necesidad desesperada de escapar desde que era muy pequeño, ¿no? Y es que entiendes, bueno, igual y no te lo cuenta, bueno, no sé si te lo cuente después, ¿no? Como la relación con él, pero después de haber visto como destellos de este cuate, o sea, de Johnny Walker, ¿no? Y la Mm, crueldad que tiene y como el que le haya caído un rayo y que de pronto él sobrevivió y que dices, bueno, igual y le quedó algo mal en la cabeza, ¿no? Y de pronto como esa crueldad que tiene hacia los animales y que de pronto pues se fue el hijo y le valió cacahuates porque ni siquiera lo fue a buscar, ¿no? O sea, sí, porque digo yo, si de pronto mi hija se sale, no pasa ni un día, o sea, no es que no me dé cuenta en 2 horas que ya no está en la casa, ¿no? O sea, y el otro, o sea, le dio más a ir a buscar a Nakata que el otro, ¿no? Como ese desapego. Y sí. lo entiendes, ¿no? Así como de, pues ni siquiera, ¿no? Y te voy a demostrar que como este rollo, ¿no? De que le hizo los análisis para que veas que tú eres también mío, ¿no? Eres mi creación, yo soy tu padre, no hay duda de eso. Entonces sí, creo que, y la rebeldía, ¿no? Tan grande que tiene. Pero me pareció un libro con propuestas buenas, un libro que de verdad sí te hace reflexionar, que de pronto te saca de tu zona, ¿no? De confort. No tanto de confort, pero sí de tu zona normal, ¿no? O sea, Kafka, digo, Murakami siempre hace eso, ¿no? Murakami hace que de pronto te estás leyendo otra cosa y te cambias así como de, ay, espérame, déjame regreso porque estamos en otro lado. Y eso es muy su estilo y está padre. A mí sí me gusta. Sí, no, y fíjate que ese villano tiene tintes sobrenaturales, ¿no? Porque dice, cuando a él le cayó, bueno, cuando cayó el rayo en el árbol y él logró escapar, pero de todos modos se llevó parte de la descarga. No murió, pero es como si hubiese ido a un lugar, nuevamente, ¿no? Ese lugar. Y se trajo algo de allá, ¿no? Que fue ese talento, porque fue después de la caída del rayo que Ajá, él. que empezó a pintar. Exacto, que empezó a pintar y empezó con la escultura y se volvió
el hacker del arte y bueno, una personalidad bastante reconocida y tal, en el exterior también. Y decía, le decía Kafka a Oshima, porque Oshima lo alabó, ¿no? Alabó la obra del papá. Le decía así, pero lo poco que él tenía dentro de sí, él lo dejaba en sus obras, o sea, era un ser vacío. Y cuando lo unes con el cuento de Johnny Walker, que tampoco se explica al final del libro, él hacía flautas con almas, ¿no? Y decía que tenía muchas, o sea, y no es solo con almas de gatos. Entonces, es como si realmente fuera un recipiente vacío y necesitara llenarse, ¿no? Y pensaba usar las flautas para controlar algo, pero nunca se define específicamente qué. Y cuando Kafka entra en ese mundo y se regresa, una parte de él se queda allá. ¿Cuál? El joven llamado Cuervo. Porque cuando él está regresando del bosque, dice que lo busca y no lo encuentra. Y al final muestran una parte del Cuervo enfrentándose a Johnny Walker en ese mundo irreal. Sí, es lo que te digo, que es, o sea, a mí nada más de pensar en eso me vienen, o sea, no puedo decir cuál, pero me vienen a la mente, no sé si es el Castillo Vagabundo o alguno de estos en los que también, o el niño y la garza, ¿no? En el que hay esos pedazos que se quedan, esas personas que no tienen como, que no están completos, que su alma está como incompleta, como que les falta algo y tratan de robarlo de los demás, ¿no? Sí. Y por ejemplo, Nakata era ese hombre con el alma pura, ¿no? Con esa alma completa, con esa alma inocente, que de pronto Johnny Walker se la arrebata, ¿no? Le quita lo que él, le quita esa inocencia, incluso ese poder, ¿no? Para poder hablar con los gatos, que se lo permitían también los animales por lo mismo, ¿no? Porque era una persona que era buena, podríamos decirlo. O sea, es que aquí se contrapone este rollo de la bondad y la maldad, porque en realidad o sea, podríamos caer en que Nakata está haciendo malo por haber matado, ¿no? Pero no, o sea, está reaccionando ante una persona que realmente está robando cosas a seres vulnerables, ¿no? Y eso es lo que es el papá, ¿no? Ese ser que roba como bondades o como pedazos de ti para él ser. Y que creo que de alguna forma estaba tratando de ya no hacerlo, ¿no? Que es cuando quiere morir, porque pues quiere que lo maten, ¿no? O sea, como que quiere escapar de este mundo o algo así, yo lo veo. Sí, es como si quisiera regresar a ese mundo irreal y sabe que la única forma es muriendo. Porque de hecho te lo dice, ¿no? En el libro, en algún momento, no me acuerdo quién le está diciendo que para poder pasar de un lado al otro, tú tienes que morir y que no tienes y que tienes que morir como para ganar esos como dones, ¿no? Y que de la única forma en la que lo logras es muriendo o teniendo esa experiencia cercana a la muerte, como Nakata, ¿no? O sea, que estuviste a punto de morir y de pronto regresaste. Entonces es un contacto con la muerte. Creo que esa sería como una de las cosas que ves, ¿no? Que puedes entrar a ese mundo irreal o surrealista, pero a través de esto, ¿no? De la muerte o de alguna cosa fuerte, ¿no? De algún evento traumático, de algún evento, pues no sé, que te llegue fuerte. Sí, y un evento traumático así como dices, porque al final del libro Hoshi no puede hablar con los gatos. Después de presenciar algo terrible, no te lo digo por si no lo has leído. Él presencia algo terrible y se queda unos días ahí en oscuridad reflexionando sobre lo que presenció y sobre la vida y tal. Y en un momento, bueno, se pone a hablar con la piedra y en un momento llega un gato y le habla y él le sigue la conversación y luego dice, espera, ¿cómo podemos hablar normalmente? Y el gato le dice, porque estamos en el borde del mundo y en el borde del mundo todos tenemos el mismo lenguaje. Sí, es lo que, ¿ves? Es lo que te digo, ese es el gato, ¿no? El gato es la clave, creo que en este libro. El gato es la clave a ese mundo, ¿no? Es el viajero, ¿no? Como aquí, por ejemplo, en México, el perro es el que te lleva, allá es el gato, ¿no? Y,
y te lleva como a ese límite, ¿no? Y además a ti te gusta, ¿no? El que esté ahí porque te va a dar suerte, te va a dar fortuna. Y Sí. también me impresionó este chavo, ¿no? O sea, Hoshio que de pronto agarre y deje su trabajo y me voy con este viejito porque le agradezco, porque recuerda a mi abuelo y me voy y le sigo sus locuras, porque pues le sigo sus locuras, ¿no? O sea, lo de la piedra y de pronto le sigo al coronel Sanders, o sea, cosa que aquí, o sea, a mí sería impensable, o sea, jamás lo hubiera hecho. No, no, nadie en ningún lugar. Es como si hubiese quedado tan prendado del aire magnético de Nakata que se fue detrás de él. Como el Exacto. flautista, ¿no? Como el flautista nuevamente, que solo toca y atrae todo. Sí, pero creo que, fíjate que yo de pronto sí hay personas que tú las ves y hablas con ellas, tienen algo que te dan esa confianza. Y hay otras que es lo contrario, ¿no? Que jamás en la vida, o sea, que ni siquiera te acercas, que no puedes platicar con ellos, que sientes como, ay, no, lo que me está diciendo es mentira. Y hay otras que sí, o sea, que de pronto le puedes como creer, incluso a ese viejito, ¿no? A ese viejito que de pronto te empieza, porque hay así personas, ¿no? Hay como viejitos gruñones que no los quieres porque hasta incluso dices, ay, huele a viejo, ¿no? Pero hay otros que no, al contrario, quieres estar con ellos, quieres hablar con ellos, y eso está también padre. Sí, sí. Y es por eso creo que él hace ese vacía a Nakata. Y por eso es, como dices, un alma pura, ¿no? Es como un niño, lo que dices. Y cuando pierde la inocencia es que pierde el poder de hablar con los gatos. Exacto. Pero sí me gustó. Sí, a mí Yo también. al rato lo termino, ya en la noche lo termino y ya. Sí, y te quedas pensando en las preguntas que no se... Seguramente hoy será el día de pensar en ese libro y ya mañana me cambiaré a otro.